La humanidad solo puede escoger entre la libertad y la felicidad. Y para la gran masa de la humanidad era preferible la felicidad. Esto publicaba George Orwell hace más de 70 años en su novela 1984, donde lo que alguna vez pareció un futuro distópico se está volviendo nuestro presente. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Como lo contábamos hace algunas semanas en aquel informe del MIT, las medidas preventivas se van agudizando. Siempre está bien tomar recaudos, sobre todo en una situación como la actual. Pero, ¿cuánto durarán? ¿Se irán junto a este bicho o perdurarán? ¿Será, como lo decía en aquel artículo, que algunas cosas nunca volverán a ser como antes? ¿Será, como lo publicó The Economist, Everything is under control? ¿Todo está bajo control? ¿Estamos viviendo esa crisis que planeaban las élites? Hoy analizaremos qué medidas se están tomando en el mundo y cómo se prevé que afecte nuestra vida de ahora en más. La existencia del Gran Hermano en la novela de Orwell es enigmática, ya que nunca aparece en persona, de hecho no se sabe si es real. No deja de ser una invención del partido, quienes gobiernan en ese futuro distópico, que sirve de cara visible, un arma propagandística para infundirle a la población confianza, a la vez que temor y respeto. Si bien ya nos acostumbramos a vivir en una sociedad hipervigilada, con nuestras ciudades infectadas de cámaras, existe un enemigo silencioso del que pocos toman recaudo. En la novela se lo llamaba la policía del pensamiento, que utilizaba unas especies de televisiones llamadas telepantallas, donde se escuchaba y grababa las conversaciones de las personas. Hablamos de nuestro celular, útil, compañero, adictivo e imprescindible. Hace un tiempo, hablar de que estos aparatos te rastreaban, te grababan y hasta filmaban, te hacía ver como un conspiranoico. Luego, las baterías ya no se pudieron extraer y comenzaron a circular siniestras patentes como esta de Facebook, donde quedaba plasmado el uso de micrófonos para grabar a los usuarios y vender esa información, y a nadie le importó. Actualmente, no solo el MIT se expresó sobre la necesidad de mayores controles, sino que fueron expertos de la Universidad de Oxford como Christopher Fraser, avalado por consejeros de la OMS como Mary-Louise McLaughlin, quienes aseguran que es necesario aprovechar las tecnologías del siglo XXI generando una aplicación para el rastreo de personas infectadas. De hecho, la OMS ya se encuentra generando esta aplicación, llamada Who My Health. No se alarme, su uso será voluntario. Esta app hará un informe evaluando a los usuarios, la evolución de la enfermedad, geolocalizará a los enfermos, seguirá sus movimientos y, de ser necesario, compartirá estos datos a las autoridades sanitarias. En China, como en otros países, ya es común el uso de robots desinfectantes y de drones con cámaras térmicas que incluso cuentan con altavoces para alertar a los ciudadanos. A lo que se le suma el uso de unos cascos en la fuerza de seguridad capaces de medir la temperatura a 5 metros de distancia, con una potencia tal que miden la temperatura de 200 personas en 2 minutos. Además del uso del reconocimiento facial en grandes aglomeraciones de personas. Si esto ya le sorprende, déjeme decirle que China dio un paso más y ya sacó su propia app, la cual es obligatoria en 200 ciudades y está en uso en todo el país. En esta app, llamada Lipai Health Code, el usuario proporciona acceso a información personal, envía su ubicación geográfica y la ciudad de residencia que se cargan en los servidores estatales. La app divide a la sociedad en 3 grupos:
verde, amarillo y rojo. El verde está sano y tiene total libertad de circulación, recibiendo un código QR que deberá presentar en cada control que lo requiera, mientras que el amarillo y el rojo son declarados persona de riesgo y son informados a la policía, debiendo cumplir cuarentenas de una semana a 15 días. Lo curioso es que además utiliza tu geolocalización, haciendo un seguimiento de todos los ciudadanos, sabiendo si estuviste en zonas de riesgo o si sos portador. Si tenés la libertad del grupo verde y te cruzás con algún infectado, tu rango podría degradarse a amarillo. Hasta cuentan que tu teléfono te alerta del peligro de cruzarte con gente, haciendo sonar una alarma. Ya hablamos del crédito social chino, la clasificación ciudadana que hace el gobierno, donde te calificaba según tu perfil, y si no eras un buen ciudadano, según los estándares del régimen, empezabas a perder beneficios, desde acreditaciones en banco hasta poder viajar en transporte público, donde incluso, y como castigo, publican tu identidad en lugares públicos. Pues bien, los datos de esta app también influyen en tu clasificación. Sí, lo sé, me dirá que el gobierno chino es un gobierno totalitario y que nada tiene que ver con la democracia, y que no es un buen ejemplo. Bien, hablemos entonces de Polonia, donde los ciudadanos en cuarentena tienen dos opciones. O se bajan una app llamada Home Quarantine, que utiliza los datos del GPS y el reconocimiento facial, que les manda notificaciones al azar que deben responder dentro de 20 minutos con una selfie, probando que están cumpliendo la cuarentena. O pueden recibir visitas sorpresa de la policía en sus domicilios, corroborando que se encuentran en casa. ¿Qué tan diferente es esto al precrimen? Philip Dick lo escribía en su novela Minority Report como la agencia de justicia criminal encargada de identificar y eliminar a personas que vayan a cometer un crimen en el futuro. O te bajás esta app o sos un ciudadano peligroso, por lo que la policía cara en tu casa. De hecho, ya son muchos los países que preparan certificados de persona recuperada para poder circular. Volviendo a Orwell, el paracrimen es la facultad de parar, de cortar en seco, de un modo casi indistintivo, todo pensamiento peligroso que pretenda salir a la superficie. Por ejemplo, las medidas que se están tomando para combatir las fake news. Que si algo no sale de un medio oficial, es falso. Como ocurrió con Li Wenliang, ¿no? Ya hablamos de él en el primer video sobre este asunto. Quien comenzó a hablar de este brote allá por diciembre del año pasado, y prácticamente lo silenciaron. Esto funciona como el Ministerio de la Verdad, donde la mentira pasaría a los registros permanentes y se convertiría en verdad. Por ejemplo, WhatsApp tendrá una función para averiguar en tiempo real si un mensaje reenviado que recibiste es real, o mejor dicho, aceptable, o es una fake news. Decía Orwell que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento, estrechar el radio de acción de la mente. Pero ya que lo estamos parafraseando, recuerde, había verdad y falsedad, y si te aferraste a la verdad, incluso contra el mundo entero, no estabas loco. Finalmente, llegamos a lo más obsceno, la censura. Ya hablamos al principio de la policía del pensamiento. Los castigos por pensar mal eran brutales, aberrantes, y peor aún si te llevaban a la habitación 101. 101. Lo increíble es que, no exactamente igual, pero esto realmente ocurre. En la televisión argentina, por ejemplo, en una cadena de noticias, salió un informe sobre este bicho, en la que exponía la posibilidad de que haya sido creado artificialmente y señalaba presuntos culpables. Utilizaba prácticamente los mismos datos que vimos en este canal y en el de nuestros colegas. Desde la revista The Economist, las declaraciones de Bill Gates,
el programa de la televisión italiana, etc. Rápidamente, el periodista fue repudiado por el Ente Nacional contra la Discriminación. Usted me entiende. Hasta el propio canal tuvo que salir a pedir disculpas públicamente por el programa que ellos mismos emitieron. Que aunque se hayan desligado, obviamente lo habían aprobado, ¿no? Si no, no hubiese salido al aire. Las voces disidentes nunca son bien recibidas. Solo hace falta ver lo que está ocurriendo en esta plataforma. Lo que ocurrió con la caja de Pandora o Mindalia, entre otros muchos. Por esa razón, y para cuidarnos, es que hablamos con parábolas y sinónimos. Como también relataba Orwell, el poder consiste en hacer pedazos las mentes humanas y volver a unirlas en nuevas formas que elijas. Así lo hacía el partido y así está sucediendo. También es curioso cómo, aprovechando la volteada, se comenzó a proponer la idea de que se instaure un gobierno mundial que luche contra este problema. Así lo hizo Felipe González, expresidente de España, quien convoca un foro para debatir este tema. El ex primer ministro británico, Gordon Brown, insta a los líderes mundiales a crear una forma temporal, sí, claro, de gobierno global para abordar esta crisis. Mientras que el magnate Henry Kissinger asegura que este bicho alterará el orden mundial para siempre. Por eso, recuerde, en tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente